Eran casi las 11 de la noche en el cine, justo después de la última función. Las salas estaban vacías, y el eco de los pasos resonaba en los pasillos desiertos. Trabajaba en una de las salas Prime, la más lujosa del cine, con butacas de cuero reclinables y un sistema de sonido envolvente que siempre me hacía sentir como si estuviera en medio de la acción de la película. Mi compañero, Juan, estaba en la dulcería Prim, limpiando y organizando los dulces y las palomitas de maíz para el siguiente día. Solo estábamos él y yo en ese sector del cine. A veces, la tranquilidad de la noche podía ser reconfortante, pero esa noche tenía un aire extraño. Mientras barría y recogía los restos de basura entre las filas de butacas, me pareció ver a alguien en la parte baja de la sala, cerca de la pantalla. Era Juan, o al menos eso creí. Estaba inclinado, como si estuviera buscando algo en el suelo. «Juan», le grité, levantando una mano en señal de saludo. Él levantó la cabeza y me miró fijamente, pero no respondió. Solo me observó por un momento antes de darse la vuelta y salir de la sala, deslizándose silenciosamente entre las filas de asientos. Me quedé un poco desconcertado por su actitud. ¿Por qué no me saludó? Juan siempre era amigable y hablador. Decidí no darle mucha importancia y seguir con mi trabajo. Terminé de limpiar la sala Prime y me dirigí hacia la dulcería para ver si necesitaba ayuda con algo. Al entrar, vi a Juan detrás del mostrador, limpiando una máquina de palomitas. «Oye, ¿por qué no me saludaste hace un rato en la sala Prime?», le pregunté, un poco molesto por su aparente indiferencia. Juan levantó la vista y me miró con una expresión confusa. «¿De qué hablas? No he salido de la dulcería en toda la noche. He estado aquí limpiando», respondió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Pero te vi en la sala Prime hace unos minutos. Te saludé y solo me miraste antes de irte». Juan negó con la cabeza, su confusión convirtiéndose en preocupación. «Te juro que no he ido a ninguna sala. Solo estamos nosotros dos aquí». El silencio se hizo pesado entre nosotros. La sensación de ser observado se intensificó. Decidí regresar a la sala Prime para comprobar si había algo fuera de lo común. Juan insistió en acompañarme. Al entrar en la sala, el aire parecía aún más frío que antes. Caminamos juntos hasta la parte baja, cerca de la pantalla donde había visto a Juan. No había nada inusual, pero el lugar donde lo había visto estaba notablemente más frío. Una corriente helada que no debería estar allí. «Mira esto», dijo Juan, señalando al suelo. Había huellas, marcadas en el polvo que no habíamos limpiado todavía. Eran las mismas zapatillas que Juan llevaba puestas, pero él estaba a mi lado todo el tiempo. Nos miramos, tratando de encontrar una explicación lógica, pero ninguna nos parecía plausible. Decidimos terminar el trabajo rápidamente y salir del cine. Al día siguiente, contamos nuestra experiencia a los demás compañeros, pero nadie había visto nada extraño antes. Desde esa noche, la sala Prime no ha vuelto a ser la misma para nosotros. Siempre que trabajamos allí sentimos que hay algo o alguien que nos observa. Esa noche, el cierre del cine se extendió más de lo usual por la larga duración de una película del Capitán América. Eran alrededor de las 4:20 am, y el cine, normalmente bullicioso y lleno de vida, estaba ahora envuelto en un silencio casi palpable. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos mientras me preparaba para hacer mi ronda final de chequeo de las salas. En esta ocasión, me tocaba ir sala por sala, y la primera en la lista era una de las grandes, con capacidad para más de 300 personas. Siempre se decía que en esa sala y en una más pequeña pasaban cosas extrañas. No soy muy supersticioso, pero la idea de caminar solo por ese inmenso espacio a esa hora de la madrugada me puso algo nervioso. Sin embargo, como encargado del cierre, no tenía otra opción. Entré en la sala y comencé a chequear desde abajo, fila por fila, como era la costumbre. Mientras avanzaba,
Escuché unos golpes, como si alguien estuviera sacudiendo un asiento. Me detuve, el corazón me latía con fuerza. Levanté la vista rápidamente y vi uno de los asientos aún moviéndose ligeramente, como si alguien acabara de levantarse. Sentí un escalofrío. Me quedé quieto, observando el asiento. Las sombras se movían a mi alrededor, creando formas y figuras que mi mente cansada interpretaba de las maneras más inquietantes. A los pocos segundos, con la voz temblorosa, dije: «Hasta luego», y me di la vuelta para salir de allí lo más rápido posible. Mientras caminaba de regreso al lobby, la sensación de ser observado no me abandonaba. Cada paso parecía amplificado en la oscuridad, y el cine, que conocía tan bien, se había convertido en un laberinto de sombras y susurros. Al llegar al lobby, encontré a mi compañero, quien me miró con curiosidad. «¿Todo bien?», preguntó. Sí, todo bien», respondí, tratando de sonar convincente. No quería parecer un cobarde, pero tampoco quería volver a esa sala. Algo en ella, esa noche, me había puesto los pelos de punta. El ambiente en el cine después de las funciones siempre tenía una sensación de peso, una especie de carga en el aire. Tal vez era solo sugestión, pero esa noche, esa sala grande, oscura y vacía, parecía tener una vida propia. No tuve el valor de ir a chequear quién o qué podría haber estado allí. La sala tiene más de 30 filas, y entre más al final ibas, más oscura se ponía. Las luces se podían encender con una llave, pero esa noche no la tenía conmigo. Finalmente, terminamos el cierre y salimos del cine. El aire fresco de la madrugada nunca había sido tan reconfortante. Mientras caminábamos hacia nuestros autos, no pude evitar mirar una última vez hacia el edificio del cine. Por mi salud mental y la estabilidad de mi trabajo, me dije a mí mismo que probablemente había sido solo mi imaginación. No quería pensar que fue algo más allá. Eran las 10:30 de la mañana de un día laborable cuando mi amiga y yo, aburridas y en busca de algo que hacer, decidimos ir al cine a ver una película. Nos dirigimos al cine, compramos unas bebidas y unas palomitas, y nos acomodamos en nuestros asientos en el centro de la sala, listas para disfrutar de la función. Éramos las únicas en la sala, lo cual no era raro dado el horario y el día. 10 minutos después de que la película comenzara, escuchamos la puerta de la sala abrirse. Miramos hacia atrás y vimos a un hombre entrar. Se sentó en la esquina del último asiento detrás de nosotros. En un principio, no le dimos mucha importancia y seguimos viendo la película. Sin embargo, a medida que avanzaba la película, comenzamos a sentirnos incómodas, como si alguien nos estuviera observando. Esa sensación de ser vigiladas era tan fuerte que decidimos voltear discretamente para ver si el tipo nos estaba mirando. Para nuestra sorpresa, no había nadie. La sala estaba completamente vacía y el hombre había desaparecido. Nos levantamos, con la ayuda de las luces de nuestros teléfonos, y caminamos alrededor de la sala para asegurarnos de que no había nadie más allí. El tipo literalmente había desaparecido. No entendíamos cómo alguien podía desvanecerse así sin que nos diéramos cuenta. Terminamos de ver la película, pero la incomodidad persistió. Al salir de la sala nos dirigimos a la empleada que había recogido nuestras entradas y le preguntamos si había visto a otra persona entrar a ver la misma película que nosotras. La empleada nos miró con una expresión seria y respondió: «Sí, hubo una persona, pero no como piensan. Hace un tiempo, un hombre se suicidó en uno de los baños del cine. Desde entonces, ha habido informes de que lo han visto visitando el lugar a menudo». El corazón se me detuvo por un momento. Miré a mi amiga y pude ver el miedo reflejado en sus ojos, seguramente el mismo que se veía en los míos. No sabíamos qué decir ni cómo reaccionar. La empleada nos contó que, aunque a veces los relatos de avistamientos eran tomados a la ligera, ella misma había sentido su presencia en más de una ocasión. Salimos del cine con una mezcla de miedo y asombro. Lo que había comenzado como una simple salida para matar el aburrimiento
se había convertido en una experiencia que nunca olvidaríamos. Trabajar en el Cine Colonial de Bogotá siempre había tenido su encanto. Una noche tranquila y, como de costumbre, me quedé a cerrar la sala después de la última función. El cine estaba prácticamente vacío, salvo por algunos empleados que también estaban terminando sus labores. Tomé mi linterna y comencé a hacer una revisión de rutina, asegurándome de que no quedara nadie y que todo estuviera en orden. Al llegar al fondo de la sala, noté algo extraño. En una de las butacas del último pasillo vi a una mujer sentada. Llevaba un vestido blanco largo. Me acerqué un poco más, pensando que quizás era una espectadora que se había quedado dormida o que no había escuchado el anuncio de cierre. «Disculpe, señora, el cine ya está cerrado», le dije con voz firme pero amable. No hubo respuesta. La mujer seguía inmóvil, con la mirada fija en la pantalla apagada. Decidí acercarme aún más. «Señora, ¿se encuentra bien?», intenté de nuevo, pero mi voz ya no sonaba tan firme. Apenas terminé de hablar, la figura de la mujer comenzó a desvanecerse ante mis ojos. No podía creer lo que estaba viendo. Un momento estaba allí y al siguiente había desaparecido completamente. Salí corriendo de la sala y fui directo a la oficina donde mis compañeros estaban terminando de cerrar las cuentas del día. Les conté lo que había visto, esperando que me dijeran que había sido una alucinación o un truco de la luz. Sin embargo, sus rostros se pusieron serios. «Claudia, no eres la primera que ve a la dama de blanco», dijo uno de mis compañeros. «Muchos de nosotros la hemos visto en algún momento». Según la leyenda, ella era una actriz que falleció trágicamente en el teatro, que solía estar aquí antes de que construyeran el cine. Dicen que su espíritu todavía vaga por las salas, buscando su último aplauso. Una noche, durante la proyección de una película antigua en un cine ubicado en el centro de Madrid, varios espectadores y empleados tuvieron un encuentro fuera de lo normal. Me llamo Laura y trabajo como empleada en ese cine. Era una noche como cualquier otra, y el cine estaba proyectando una película clásica de los años 50. A eso de las 10:30 p.m., me encontraba en el vestíbulo, revisando entradas y guiando a los espectadores a sus asientos. La sala estaba a medio llenar, con un ambiente tranquilo y nostálgico. Poco después de que la película comenzara, noté que algo extraño sucedía en la sala. Los espectadores estaban bastante tranquilos, pero había un murmullo creciente entre ellos. Decidí entrar para ver qué estaba pasando. Miré hacia la parte trasera de la sala y vi un hombre alto, vestido con un abrigo largo y un sombrero. Estaba de pie, inmóvil, observando la pantalla. Al principio, pensé que era un espectador que se había levantado para estirarse, pero algo en su postura me hizo dudar. Salí de la sala y encontré a mi compañero Javier, uno de los acomodadores. Le expliqué lo que había visto y le pedí que me acompañara de regreso a la sala para verificar. Cuando entramos de nuevo, el hombre ya no estaba. Javier me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, pero decidió quedarse conmigo en la sala por si volvía a aparecer. 10 minutos después, varios espectadores comenzaron a murmurar y a señalar hacia el fondo de la sala. El hombre del abrigo había reaparecido, esta vez más cerca de la pantalla. Javier y yo, junto con algunos otros espectadores, lo vimos moverse lentamente hacia una de las salidas laterales y desaparecer sin dejar rastro. Decidimos encender las luces y revisar la sala a fondo, pero no encontramos a nadie. Los espectadores estaban visiblemente inquietos y algunos decidieron marcharse antes de que terminara la película. Al terminar la proyección, revisamos las cámaras de seguridad. Para nuestra sorpresa, no había ninguna evidencia del hombre del abrigo entrando o saliendo de la sala. Sin embargo, varias personas, incluidos Javier y yo, habíamos visto claramente al hombre. Los rumores comenzaron a circular rápidamente entre los empleados. Algunos decían que el cine había sido construido sobre un antiguo teatro donde habían ocurrido varias tragedias.
Otros creían que era el espíritu de un proyeccionista que había fallecido en el cine hacía muchos años.